Buenas noches, estimados alumnos. Bueno, bienvenidos a este nuevo apartado de nuestro módulo de medicina legal. El día de hoy nos toca ver todo lo referente a la tanatología forense, ¿sí? La tanatología forense es la ciencia que vamos a descubrir, que se encarga principalmente de estudiar todos los aspectos, principalmente las causas y consecuencias, digamos, y cierto tipo de sintomatologías y pruebas referentes a la muerte, ¿sí? Pero antes de hablar de la muerte, tenemos que hablar de cierta implicancia como es la vida a nivel de introducción, ¿no? Dentro de unos parámetros médicos y de algunas teorías existentes en la legislación comparada, nos establece que para que una persona sea considerada, por ejemplo, que está viva, tendría que tener cierto tipo de propiedades, de modo que un organismo vivo establece que se está con vida cuando se puede reproducir, que es una teoría que ha sido descartada, ¿no? Porque obviamente existen personas que no se pueden reproducir. Potencialmente adaptable al medio, y eso es referente más a las reacciones morfológicas que pueda tener el cuerpo a reacciones de frío o calor. Es irritable, es decir, responde y discrimina cierto tipo de estímulos que se hacen a través de tipo de exámenes y se mueve de modo endógeno u autogenerado, es decir, que tiene movilidad propia. Se nutre o transforma de sustancias para crecer, multiplicarse y mantenerse. Entonces, son ciertos tipos de características que desde un punto y un enfoque médico se determina que una persona aún se encuentra con vida, ¿sí? Entonces, conforme esta teoría referendada por este autor, establece que estas funciones que considera él que son indispensables, irreversibles para considerar un organismo vivo, la ausencia de estas claramente produciría la muerte, ¿no? En lo inmediato y de las diversas células o tipos de organismos en plazos variables. Es decir, inclusive dentro de la teoría establece que no se puede determinar un momento específico de cuando una persona moriría, toda vez que nuestras células no mueren al mismo tiempo o no descienden al mismo tiempo que nuestros signos vitales, por ejemplo. Es decir, por eso se escucha, o si alguna vez han escuchado, que una vez una persona fallece, inclusive post-mortem, crece el cabello y en su caso las uñas. Pero mírense qué interesante estas teorías, ¿no? Que existan ciertas características para identificar que un organismo se encuentre vivo y la ausencia de esta pues determina una situación para poder declararse a una persona muerta. Como les dije, en el caso de la reproducción, claramente ha sido descartada esta teoría, ¿sí? El médico clínico, de todas maneras, en el ámbito de sus responsabilidades legales, será el profesional en este cargo, como vimos la responsabilidad legal ya establecida también en normativas existentes en nuestro país, de diagnosticar la muerte de un individuo y certificar su defunción en un documento, obviamente de carácter legal, como también ya lo hemos visto en el módulo anterior, la responsabilidad que los médicos forenses en este caso tienen de emitir esa tipología de documentos a los cuales están autorizados de realizar. En este caso se tratará del certificado de defunción. En circunstancias más bien excepcionales puede ser requerido por un juez, en todo caso, para emitir de manera paralela un informe médico legal, ¿sí? A través del tiempo también nos dice la doctrina en función al progreso de la medicina, el diagnóstico de muerte, ¿no? Ha sido ligado al cese irreversible, en este caso, de las funciones vitales como la respiratoria, la cardiovascular o la neurológica, ¿no? Asimismo, la tanatología ha precisado fenómenos cadavéricos que vamos a ir a ver cuál de ellos en los principales son los que se resaltan en este tipo de ciencia, como son la rigidez cadavérica, los fenómenos cadavéricos más tardíos, como la putrefacción, ¿no? Al médico clínico, en la inmensa mayoría de los casos, le toca, ¿no?, comprobar los signos negativos de vida, menos frecuentes los fenómenos cadavéricos consecutivos a la muerte, que son
obviamente todo este conjunto de elementos que van a determinar y van a formar parte, en todo caso, llegado el momento de poder emitir un certificado respecto al descenso de una persona. ¿Sí? Con nos habla, digamos, un concepto básico de la tanatología, que estudia los fenómenos biológicos, químicos, físicos que ocurren en el cuerpo después de la muerte. ¿Cuál es el objetivo principal? Determinar la causa, mecanismos y tiempo de muerte crucial para investigaciones judiciales. Es importante que consideremos dentro de este objetivo que tanto la causa, los mecanismos como veíamos en el módulo anterior respecto, por ejemplo, al tipo de lesión que puede venir seguida de muerte o no, y el tiempo donde se aconteció el hecho, pues van a ser determinantes en este momento para coadyuvar, en este caso, a los administradores o operadores de justicia para poder definir, ¿no?, una situación, en este caso, de un acusado si se tratara de un delito penal, porque no solamente vimos que los médicos forenses también tienen inserción en procesos penales, sino también en determinados casos civiles y laborales. Pero ya cuando la tanatología refiere, ¿no?, que es una ciencia que estudia el fenómeno biológico, químicos y físicos de la muerte, pues estaríamos hablando, obviamente, de mayormente en los casos penales. ¿Sí? Entonces, determinar la causa, los mecanismos y el tiempo, que son elementos cruciales, como nos dice aquí en la doctrina, para determinar o para tomar unas decisiones por parte de los operadores de justicia dentro de los procesos judiciales. ¿Sí? Ahora tenemos dos definiciones que han sido sobresaltadas dentro de la doctrina, que son la definición de Harvard y la definición de Citi. La definición de muerte, según el informe del Comité de la Facultad de Medicina de Harvard, se basa en la pérdida irreversible, como dice aquí, de la función cerebral, ¿sí? Incluyendo el tronco encefálico como criterio para determinar que existe o no una muerte cerebral. Este informe propuso, en lo principal, que para la ausencia, de actividad cerebral y la falta de reflejos, como la ausencia de respuesta a estímulos dolorosos, son indicadores de la muerte cerebral y que a su vez definen la muerte en una persona. Entonces, como ven, podrían tener alguna funcionalidad orgánica dentro del cuerpo, pero este comité indica que también se puede determinar este tipo de muerte llamada cerebral a través de la pérdida irreversible, en este caso científicamente comprobada, de la función cerebral. Criterios de la muerte, en este caso cerebral, dice que define como la pérdida irreversible de la función cerebral, incluyendo la del tronco encefálico que nos explicaba anteriormente, que era, por ejemplo, la reacción a los estímulos, ¿sí? Se consideran criterios de muerte cerebral la falta de receptividad, inactividad, la ausencia de movimiento y la ausencia de flujo. Aquí también volvemos a entrar un poco en ese debate, en ese dilema que hablamos siempre, que va como la conjunción de este tipo de casos y esta colaboración que hace la medicina con los operadores de justicia para de una forma determinar si una persona realmente, ¿no?, ha dejado la vida, por así decirlo, a través de determinar que su función cerebral pues no existe, ¿no? Pero es una de las teorías claramente establecidas por, en este caso, en este comité de esta universidad. El diagnóstico de muerte requiere una evaluación clínica, obviamente, neurológica de criterios mencionados, así como la confirmación de una ausencia cerebral con electrocefalogramas planos repetidos después de 24 horas y no existiera cambios, ¿no? El punto de inflexión de esta definición que ha determinado este comité es introducir la muerte cerebral justamente como un criterio de muerte, además de la tradicional definición basada en la pérdida de la función cardiorrespiratoria, es decir, cuando el corazón deja de latir y el organismo deja principalmente de respirar. Entonces aquí tenemos una teoría adicional por parte del comité que incluye, ¿no?, un tipo de muerte, en este caso, al cese de las funciones cerebrales. El informe se motivó, dice, por la necesidad de definir el coma irreversible, la carga asistencial que estos pacientes presentaban y la importancia en el desarrollo de la transplantología.
Obviamente, estos pacientes, digamos, determinados con muerte cerebral, son los principales colaboradores, podríamos decir, o los principales posibles donadores, en este caso, para que se puedan hacer la donación o los trasplantes, en su caso. Asimismo, tenemos otra declaración que se determina como la Declaración de Sydney, que es un documento de la Asociación Médica Mundial que aborda la definición de la muerte específicamente en el contexto de avances médicos, ¿no? Que han hecho posible mantener la vida artificial. Para la Declaración de Sydney, establece que la muerte se define por la cesación irreversible, de igual manera que la Harvard, de todas las funciones cerebrales, incluyendo el bulbo raquídeo. La determinación de la muerte sigue, en este caso, pues siendo una responsabilidad del médico clínico que vaya a atender y que vaya además certificar que la persona pues ha dejado, ¿no?, de existir o se encuentra, en este caso, con este tipo de teorías, muerto, pero con una muerte cerebral. Reconoce que la capacidad de mantener la circulación artificial hace necesario un estudio más detenido de lo que implicaría, lo que les decía, este dilema tan complejo de que si mi organismo sigue funcionando a pesar de no tener una actividad cerebral, pues se determine o no la muerte de una persona. Esta declaración dice implica, desde un punto de vista ético, una vez determinada la muerte, se suspenda todo tratamiento o todo intento, en este caso, de reanimación. La certificación de la muerte también permite la extracción de los órganos para donación, siempre y cuando se cuenten con los requisitos legales y éticos. Entonces, definitivamente, esto podrá ser un tema de discusión dentro del aula que vamos a poder establecer para ver si realmente desde un criterio no solamente médico, sino también moral y legal, se podría definitivamente considerar este tipo de muerte como una muerte, este, no sé si atípica sería la palabra correcta, sino alternativa para la muerte, para el concepto de muerte tradicional que se encuentra establecido por parte también de la medicina, ¿no? Entonces, miren qué importante es que saber que existen este tipo de teorías y esclarecimientos en las cuales los médicos clínicos han tenido la oportunidad de basarse en esta teoría para poder determinar la muerte, en este caso, de una persona. ¿Qué signos de muerte genéricos establecen, digamos, una vez una persona fallece? Tenemos los signos inmediatos, como la pérdida de conciencia y funciones vitales. Tenemos la dilatación de la pupila irreversible, ¿no? Estos son síntomas, lo que nos dice, inmediatos, o sea, que se pueden evidenciar al momento que una persona, pues, es declarada muerta. Signos tempranos, es decir, que no aparecen de manera tan inmediata, tenemos el enfriamiento, que es el deceso de la temperatura, la lividez, digamos, no, o livor mortis, también, que es la acumulación de sangre por gravedad, que se generan formando, en este caso, manchas, ¿no? Manchas de color violeta, digamos, que refiere la terminología, y que vamos a ver también en esta oportunidad una fotografía que nos permita visualizar, en este caso, este tipo de signos tempranos de la muerte. Tenemos también la rigidez, que es rigor mortis, que es en todo caso que alguna vez hemos escuchado también el término de la rigidez cadavérica, que es la contracción, en todo caso, muscular, ¿sí? Dentro de los signos tardíos tenemos la descomposición por acción bacteriana, ¿no? Tenemos la adiposira, que es en el caso de condiciones de humedad y sin aire, ¿no?, que cuando el cuerpo se ve de cierta manera inflamado. La momificación, que en este caso sería la desecación en ambientes secos y cálidos. ¿Cuáles son, digamos, también los métodos para estimar el tiempo de la muerte? Se considera, en este caso, el enfriamiento corporal, la rigidez, la tibiidez, la química, del, en este caso, humor vítreo, que se llama el determinar, en este caso, el potasio, ¿sí? La entomología forense, que serían los ciclos de los insectos que se encuentran dentro de los cadáveres. La muerte súbita y sospecha de criminalidad también está dentro de parte de los análisis que se realizan
porque se realiza la evaluación de muertes inesperadas, ya sea por cardiopatías o hemorragias, por ejemplo, cerebrales, para obviamente descartar la existencia de algún acto de violencia, ¿no? Entonces, la tanatología, ustedes ven que implica, digamos, no hacer un análisis de todos estos signos correspondientes para determinar la causa, el mecanismo y el tiempo, como nos decía la definición y el objetivo de esta ciencia. El diagnóstico de muerte es real, ¿no? Se basa en lo que hablábamos, no solamente en estas teorías que veíamos de la muerte cerebral, que en los signos claves que confirman ausencia de funciones vitales y la irreversibilidad de las lesiones cerebrales. La prueba, por ejemplo, que existe de la ventosa, también conocida como la prueba de Von-Dumir, es una de las pruebas utilizadas, aunque ya no es la única y considerada además conforme los avances médicos, una prueba que ya no es tan confiable, ¿sí? La ausencia del pulso periférico y lateo cardíaco, en este caso sería la ausencia del pulso, ¿no? Cardíaco sin latidos, sin indicadores que son importantes, ¿no? En este caso como parte de los signos vitales. La ausencia de movimientos respiratorios, la falta de respiración espontánea, aunque en algunos casos puede estar mantenida artificialmente, es otro de los signos claves previamente a diagnosticar claramente la muerte, ¿no? La prueba de ventosa que llamaba consiste en la aplicación de una ventosa seca, escarificada, perdón, en el abdomen. Si no hay cambios de coloración en la piel, se considera un signo de la muerte, ¿sí? También tenemos que el electroencefalograma, en este caso, permite detectar la ausencia de la actividad cerebral, lo cual es indicativo también lo que hablamos de una muerte, no en este caso encefálica, ¿sí? Los potenciales evocados. Estas pruebas evalúan la respuesta del sistema nervioso, ¿no? Y la ausencia de respuesta también es un signo de muerte encefálica. Las pruebas de imagen que permiten evaluar la integridad del cerebro y confirmar las lesiones cerebrales irreversibles. Las pruebas farmacológicas que tenemos, por ejemplo, es el evalúo del nervio vago y los núcleos, digamos, de troncoencefálicos, si la frecuencia cardíaca aumenta después de la administración de ciertos medicamentos, en este caso adropina, puede también indicar la existencia de una muerte encefálica. Entonces, como podemos ver, existen varias pruebas donde los médicos clínicos o forenses en este caso puedan, digamos, también evaluar y obviamente realizar para determinar qué existe en este caso. ¿Cuáles son los fenómenos cadavéricos? Que ahora nos tocará ver, ¿sí? Después vamos a ver este tipo de fenómenos cadavéricos. El diagnóstico de muerte real, dice, debe ser realizado por un profesional, obviamente una vez realizadas las pruebas correspondientes, debe ser riguroso y basado en una exploración clínica completa. La prueba entonces es una prueba que, como digo, puede ser útil, pero que ahora no está considerada como prueba tan eficiente como para determinar en todo caso la muerte. En algunos casos, la autopsia puede ser necesaria para confirmar la causa de muerte y descartar las otras posibilidades, como lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ver todo lo que refiere a los fenómenos cadavéricos. ¿Qué son los fenómenos cadavéricos? Son los cambios físicos y químicos, biológicos, que ocurren en el cuerpo después de la muerte, ¿sí? Estos cambios, que pueden ser inmediatos, mediatos o tardíos, son útiles, al igual para esta ciencia, para determinar la hora y otros aspectos en la investigación forense. ¿Cuáles son estos tipos de fenómenos? Tenemos dentro de los tempranos, ¿no? La acidificación tisular, el enfriamiento cadavérico, la deshidratación, la lividez, como habíamos visto, la rigidez y el espasmo. ¿Cuáles son los tardíos? Dentro de ellos tenemos los fenómenos cadavéricos destructores, autólisis, putrefacción, antropofagia, perdón, cadavérica, y los procesos cadavéricos conservadores, como veremos, que son la momificación, la corificación y la adiposina, ¿sí?
Aquí tenemos en este caso imágenes que nos pueden mostrar, por ejemplo, lo referente a lo que hablábamos de la lividez cadavérica, en los cuales se generan estas marcas violetas que decíamos dentro del cuerpo, ¿sí? Son manchas de color rosada, dice chocolatadas o violeta, que va a depender de la causa de la muerte y aparecen por efecto de la gravedad de la sangre en los sitios de clic. Todo esto con el resultado, obviamente, de que la hemólisis intravascular, ¿no?, difunde tiñendo, en todo caso, parte de los tejidos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos también fotografías, ¿no?, de, en este caso, la rigidez cadavérica que se puede generar, en todo caso, una vez el cuerpo se encuentra sin vida, ¿no? Y la fase cromática que en este caso podemos ver que se genera como ciertos también moretones. En este caso tenemos también la fase que decíamos que existe como cuando se genera una inflamación en el cerebro que se debe a la producción de abundantes gases producidos por, en este caso, la actividad bacteriana. Entonces, todos estos partes de los fenómenos cadavéricos que se pueden presentar en el cuerpo una vez ya se ha declarado muerto, ¿sí? Tenemos esta fase también determinada como colicuativo, en el cual, digamos, los tejidos, empezando por las partes bajas, en este caso, como pueden ver en la fotografía, toma un aspecto acaramelado, ¿sí? Sale una CP y ya como salen los fluidos, en este caso, o líquidos, se desprenden, digamos, las uñas y el cabello con facilidad y posteriormente los gases se van escapando y el cuerpo, por lo tanto, disminuye, en este caso, de volumen, que también sería un tipo de este tipo de fenómeno, ¿sí? En este caso, el caso de la esqueletización, que a lo largo de 2 o 5 años, todas las partes blandas, perdón, del cuerpo, pues han ido desapareciendo. Entonces, a eso se refiere en todo lo que es el fenómeno cadavérico, los fenómenos, perdón, cadavéricos y cuáles son los que se pueden mostrar, digamos, dentro del cuerpo de manera inmediata, tardía o con un poco más de temporalidad, como el último que vimos, ¿sí? La adiposidad también conocida como la saponificación cadavérica, es un proceso natural de conservación que ocurre en los cadáveres sumergidos en agua o en terrenos húmedos. Durante este proceso, la grasa corporal se transforma en una sustancia como jabonosa y cerosa. En cuanto al periodo necesario para su formación, esto oscila entre 3 a 6 meses, ¿no? Y esto tendríamos como una fotografía de lo que sucedería en este tipo de fenómenos, ¿sí? Tenemos también la momificación, que es un proceso de conservación que muchos los hemos escuchado principalmente en historia antigua, ¿no?, que iniciado por el tema de los egipcios, que puede ser natural o artificial. Inclusive lo que veíamos en la fotografía en la clase anterior, lo que se hacía en nuestro caso en las culturas bolivianas a través de la conservación o el tipo de entierros que realizaban, que también concluían con este tipo de momificación, ¿sí? En la modificación natural, la deshidratación debido a factores, dice, ambientales secos y calurosos, impiden la proliferación bacteriana, como la practicaban en el antiguo egipcio, implicaba el uso de técnicas como el embalsamiento, que ahora también es utilizado, y la extracción de órganos para preservar el cuerpo. Dentro del proceso natural de la momificación tenemos la deshidratación. La falta de humedad es crucial, dice, para la momificación natural en ambiente seco. Las bacterias de putrefacción no pueden multiplicarse y el cuerpo se deshidrata formando una momia. Las altas temperaturas también pueden contribuir a esta deshidratación, acelerando este tipo de proceso. La circulación de aire en lugares secos y aireados facilita la evaporación de la humedad, promoviendo también de igual forma la momificación, ¿sí? También tenemos la modificación artificial que se realiza, como veíamos, a través del embalsamado,
que es un proceso, nos habla egipcio, involucrado en la limpieza del cadáver, la extracción de los órganos y la aplicación de sal natrón para deshidratar artificialmente, en este caso, el cuerpo. Los órganos internos se guardaban en vasos para preservar el cuerpo y facilitar la vida en más allá, que era el tipo de creencias que se tenía, obviamente, en Egipto. ¿Sí? El cuerpo se envolvía en vendas de lino y se colocaban amuletos de protección según las creencias religiosas de los antiguos egipcios, que como la anterior vez igual vimos en la clase, igual en Bolivia, en nuestra cultura también existía este tipo de entierro juntamente con varias cosas que pertenecían a la persona fallecida. ¿Sí? El embalsamiento también es conocido como la modificación, míralo, mirlado, es un proceso de preservación del cadáver que busca evitar o retrasa la descomposición. Se trata de una técnica que ha sido utilizada a lo largo de la historia por diferentes culturas con el objeto de conservar la integridad de los cuerpos y repetimos, como también se han hecho en parte de nuestra cultura boliviana. El proceso del embalsamiento implica la aplicación de sustancias químicas como la resina o bálsamo para ralentizar o detener la putrefacción, en este caso del cuerpo. La principal razón para embalsamar el cuerpo es permitir que se exponga durante un velatorio, se transporte o se conserve con un periodo prolongado. Aquí en Bolivia también tenemos nosotros como parte de las costumbres de duelo que se realiza a la muerte de una persona, pues el velatorio. Y en este caso se también embalsaman, ¿no? En muchos casos los cuerpos, que no, en todo caso que no son incinerados, para que puedan estar sin ningún proceso de putrefacción durante el velatorio. ¿Cuáles son las técnicas? ¿No? Las técnicas pueden variar. En general se incluye, dice, la inyección de líquidos conservables en el sistema arterial y venoso, la extracción de fluidos corporales, la aplicación de cosméticos para restaurar la apariencia natural del cuerpo. Entonces, Juan debió también escuchar que para el momento del velatorio, incluso parte de los servicios es que arreglen el cuerpo, lo embalsamen e inclusive pues lo puedan maquillar. La erosión de un cuerpo embalsamado se puede balear desde unos pocos días hasta varias semanas e incluso meses, dependiendo de la técnica utilizada y las condiciones de almacenamiento que éste pueda presentar. ¿Sí? La utilidad no solo se utiliza en servicios funerarios, sino también en investigaciones anatómicas y de preservación de cuerpos para estudios en las escuelas de medicina. Respecto a la exhumación. En Bolivia, exhumación, lo que se entiende como el desentierro de los restos, y la cremación son procesos funerarios que se regulan por las leyes y los reglamentos municipales, ¿no? Como vamos a ver, les voy a enviar también, existe un reglamento municipal para el caso de proceder con la exhumación, especialmente para el manejo de restos en los cementerios públicos, es decir, administrados por entidades públicas. La exhumación puede ser solicitada por los familiares para trasladar los restos a otro cementerio, para cremarlos o por una decisión claramente judicial. La cremación de restos exhumados es posible siempre que se sigan con todos los procedimientos establecidos en las leyes y normas de salud por razones ya sea personales, religiosas o prácticas. Porque también aquí en Bolivia aún se tiene respeto, inclusive por todo el organismo y el cuerpo de las personas fallecidas, más aún por parte de los familiares de este, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los motivos de la exhumación? Puede ser solicitada por los familiares, como decíamos, por cambio de disposición de los restos, por razones personales, religiosas o por decisiones judiciales. Se requiere un permiso de autoridades competentes, usualmente el cementerio donde se encuentran los restos, y se necesita también una orden judicial antes de un periodo específico de la exhumación. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Pues principalmente, ¿no? Solicitud formal, la presentación de los documentos de la cédula del solicitante y del difunto, el pago de aranceles por el servicio que se vaya a reclamar. Y los restos no reclamados, después de un periodo, por ejemplo, de 5 años, los cementerios pueden realizar las exhumaciones de oficio y trasladar los restos a un depósito o, en este caso, cremar. Y aquí justamente les he dejado el video para que ustedes puedan ver cómo se hizo, por ejemplo, la exhumación de cuerpos cuando se hizo un barrido, si ustedes quieren, de tumbas abandonadas que se trataban de notificar a las personas, a sus familiares, para que vengan a reclamar los restos de sus familiares antes de que estos fueran exhumados y, en todo caso, movidos del lugar. ¿Sí?
La cremación al igual es posible, es la posibilidad de realizarla después de la exhumación, es cremar los restos siempre que cumplan con las leyes y las normas de salud. Se debe seguir con el proceso de exhumación y luego solicitar la cremación al crematorio obviamente autorizado. En este caso, un servicio crematorio en Bolivia puede oscilar a partir de los 1.000 a 4.000 bolivianos, ¿sí? Y hay una empresa específica que también les he dejado el video, en el cual van a poder ver cómo es un poquito el procedimiento y el tipo de maquinarias y el servicio que esta empresa ofrece y que radica principalmente en Santa Cruz. Las normas de salud, bueno, la exhumación, inhumación y la cremación de cadáveres, especialmente en los casos de COVID, pues tuvo un protocolo, por ejemplo, ¿no? específico para que se cremen a este tipo de personas fallecidas, que se realizaba dentro de las 24 horas y que uno no lo puede hacer, como les digo, de manera inmediata, sino que tiene que tener unos requisitos cumplidos por parte de la ley, ¿no? Que obviamente existen otras implicancias legales al momento de cremar, pues, a una persona, ¿sí? Fallecida. En algunos casos, como el fallecimiento por COVID, hay procedimientos, protocolos, como estábamos diciendo, que se deben seguir para la, en este caso, cremación, especialmente cuanto a los plazos y procedimientos. En algunos casos, los gobiernos municipales son los que se encargan de este tipo de procedimientos cuando no hay familiares que los reclamen. Entonces, hasta aquí hemos visto la importancia y todo el análisis que implica respecto a la tanatología, que es la ciencia que coadyuva a identificar cuáles son las causas, los mecanismos y el tiempo de muerte. Después de esto, obviamente tendremos que ver qué es lo que refiere ya al procedimiento de lo que se llama la autopsia, ¿sí? ¿Qué se debe establecer en el caso de nuestro Código de Procedimiento Penal? Se establece la obligatoriedad de la autopsia en los casos de muerte sospechosas o inesperadas, ¿sí? Así como en situaciones donde se presume la comisión de un delito. ¿Cuáles son los aspectos claves, ¿no? del marco legal? Uno, que es obligatorio, como estábamos diciendo, en caso de comisiones de un delito y cuando así se tenga sospechas respecto al fallecimiento de la persona. La autopsia es obligatoria en casos de muerte sospechosa inesperada, como consecuencias de delitos o accidentes, o cuando no se pueda determinar la causa principal de la muerte. Aquí existe una responsabilidad, nos habla la doctrina del Estado, que es responsable de realizar las autoridades forenses inmediatas y gratuitas, ¿no? El fiscal que está a cargo de ordenar la autopsia y si no lo hace, las partes también pueden solicitarlo al juez. La autopsia se realiza como una pericia y los resultados pueden claramente ser introducidos en el juicio. Recuerden que todo el objeto principal de lo que hemos venido hablando en todo este módulo de la medicina legal pues es realmente convertirse en una herramienta, es una necesidad, un llamado por parte de los operadores y administradores de justicia para que esta ciencia con su pericia venga a coadyuvar al esclarecimiento en procesos judiciales. En todo caso, también existe un reglamento que se voy a pasar a proceder a mostrárselos enseguida, que es el reglamento de cadáveres, autopsias, necropsias y traslados que se encuentran vigentes en nuestro país, ¿no? Para realizar autopsias y cómo se deben manejar en todo caso los cadáveres. Si bien establecen algunas pautas en el ordenamiento jurídico, no existe como tal un procedimiento o un protocolo estandarizado para realizar las autopsias legales, ¿sí? Aquí les he dejado el link principalmente del reglamento para que ustedes puedan, y ahora pasaré a mostrárselo. Pero quería mostrarles en este caso cómo he podido extraer en todo caso por parte de un caso que tenemos en la División de Homicidios en Cochabamba para que ustedes puedan leer, ¿no? de manera detallada cómo se hace principalmente un pequeño informe de lo que resultaría ser en todo caso la autopsia, ¿sí? Las conclusiones, por ejemplo, dicen, ¿no? Las causas de fallecimiento fueron traumatismo encefalocraneano, hemorragia intracerebral, policontusión, trauma bucopacal con pérdida de pieza dentaria. Así como hemos estado haciendo el análisis del certificado médico en caso, ¿no? de que cuando se tiene que relevar conforme protocolo en los asuntos de violencia doméstica o agresión sexual, también vemos que existe el procedimiento para realizar este tipo de autopsias y realizar en todo caso el traslado
de los cadáveres, ¿sí? Aquí también les dejo videos para que ustedes puedan ver. Hay casos en los cuales van a ver todo el despliegue policial necesario para, por ejemplo, cuando se determinó ¿no? la muerte de un niño que después de la autopsia fue determinado no por ahogamiento, sino porque se descubrió que tenía un golpe en la cabeza. Ya lo que me pareció sumamente interesante por parte de esta profesional, en este caso boliviana, es que existe la legislación comparada, imagínense, la autopsia psicológica, ¿no? Es lograr establecer el estado mental de la víctima en el momento de la muerte. O sea, me parece muy interesante traerlo a cotación porque no solamente ya se está valorando, ¿no? un examen físico de las causas, los mecanismos y el tiempo de la defunción, sino imagínense en este tipo de autopsia psicológica, ¿no? Colocar, dice, en posibilidad de definir si se encontraba un estado, por ejemplo, de indefensión o que podía de alguna manera este tipo de análisis o esta autopsia realizada también, ¿no? poder colaborar para ya sea identificar o adecuar este tipo de conductas, en este caso de cometido los delitos. Y aquí ya quiero pasar a mostrarles lo que es el reglamento para el tema del reglamento de cadáveres, autopsias, necropsias y traslado, que también les dejaré el link para que ustedes puedan analizarlo, ¿sí? Establece en su artículo 1 que son de carácter nacional de interés público y la aplicación obligatoria en lo que se refiere a exposiciones de cadáveres sin deudos, autopsias, necropsias, embalsamiento, crematorio, cementerios, cadáveres de seres en fines médicos y con investigación científica, ¿sí? Entonces aquí tenemos las autopsias, en el caso ya nos define cuándo una autopsia es obligatoria. Dice, es obligatoria la autopsia de los cadáveres de las siguientes personas, en su artículo 5, de las personas fallecidas con resultado de comisión de delito o de accidentes de tránsito u otro, de las muertes naturales producidas en los establecimientos de salud del territorio nacional, de los niños fallecidos antes de las 24 horas de vida, en todos aquellos casos de pacientes en que no se pudiera establecer la causa de la muerte y en aquellos en que no se ha llegado a un diagnóstico médico razonable y duda de tratamiento médico instaurado. En todas las muertes que hayan existido discrepancia entre las especialistas sobre las causas de la muerte y en todos los casos de la muerte de los mortinatos y prematuros. Entonces, como verán, la tanatología es una ciencia que además actualmente tiene un marco legal bastante específico para establecer cuáles son estos tipos de procedimientos para el realizamiento de las autopsias o cremaciones, que los vamos a analizar también en aula, y que pues, si bien, como establece la doctrina, no existe un protocolo exhaustivo y específico para elaborar, en este caso, una autopsia, sí tenemos una reglamentación en los cuales nos establecen los lineamientos principales. Gracias.